Rogelio, yo creo que eres alguien que lo ha hecho todo, casi todo, en la industria cinematográfica andaluza. Eres exhibidor, eres distribuidor, eres productor y algo que excede, digamos, las competencias básicamente de la industria cinematográfica, pero que creo que te ha venido muy bien profesionalmente y viene bien en la industria, que es que eres periodista. Eres un hombre que cuando uno visita su currículum, pues eso, ha sido el director del Diario de Andalucía, ha sido director de comunicación del Ayuntamiento de Sevilla y seguro que se me escapan montones de otras relaciones profesionales entre el mundo del periodismo y tú. Como este es un programa de cine, digamos, pues aunque el periodismo es algo que no nos es ajeno, pero disfrutaremos más en esta conversación de saber, en este caso, tú como sevillano, como andaluz. Empezaré por preguntarte cómo ves la industria de la exhibición en España y principalmente en Andalucía. Bien, la industria de exhibición en España es una industria potente. Somos casi 600 millones de facturación al año. Nos sitúa en un ranking europeo entre el cuarto y el quinto puesto, dependiendo. Está bien. En España son por tanto, unas 3.000 y pico de salas las que existen, 500 y pico en Andalucía. Ahora hablaremos de la crisis, cómo la hemos superado el cine. Y ahora mismo empezamos un poco, por decirlo de alguna manera, en la exhibición a coger otra vez la vuelta a la normalidad, ¿no? La crisis ha sido muy crítica, muy crítica. De hecho, solamente en Andalucía se han cerrado 65 salas de cine, que era como casi haber cerrado el 12% de las salas que existían. Y ha habido dos elementos. Primero, la crisis en sí misma, es decir, la falta de rentas. No olvidemos que el cine no es necesario para vivir, por mucho que a nosotros nos guste. Es decir, es necesario para vivir otras cosas, ¿no? Entra dentro de la parte del ocio y la cultura de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Y segundo, Montoro, nuestro bien amado exministro por muchos años de Hacienda, que subió ese 21% del IVA, que después el exhibidor no repercutió en las entradas. Porque tú no viste que subiera el 21% y las entradas subiera un 21%, al contrario, como estábamos en crisis, nos tuvimos que asumir eso. Además, era un proceso muy complicado, que ha sido los cambios tecnológicos. Ya prácticamente en España no quedan salas analógicas, todo el parque analógico está cerrado. Es decir, nosotros tenemos cine, una máquina, porque la tenemos allí de recuerdo o por exposición, pero ya prácticamente no se exhibe cine en 35 milímetros, exceptuando en algunos cines muy determinados. Y todo ese proceso de digitalización, pues ha habido empresas que lo han asumido con otras empresas que han puesto el dinero y después se ha recobrado vía taquillas, u otras empresas que lo han puesto directamente de pedírselo a los bancos, ¿no? Entonces, con esto que resumo, la industria de exhibición en España es una industria potente. En España, en Andalucía, en comparación a España, es muy potente, somos los terceros, con drags de grupo de exhibidores, Luis Millán Codeón, la familia Chiclana con Arte 7, que cubrimos prácticamente todo el territorio nacional. Y este año sí parece que se está pergeñando una buena noticia, y es que Andalucía, que estaba haciendo, y la frase que voy a decir, por favor la palabra, tómese con todo el cariño, colonizada por las grandes multinacionales del cine, que en España son en concreto dos compañías, pues parece que los exhibidores independientes, que nosotros llamamos los exhibidores que no estamos en ningún grupo multinacional, hemos recuperado un poco de cuota de mercado con referencia a esos exhibidores. Los exhibidores independientes damos una virtud al cine, que es la diversidad. Cuando tú estás hablando de grandes cadenas multinacionales, estás hablando de grandes cadenas que su toma de decisión de qué programa no están hechas en Madrid o no están hechas en Barcelona, están hechas en Londres o están hechas en Nueva York. Y funcionan muy para un determinado cine, no para otro cine, que es el cine que puede ser más cercano a nosotros porque nos cuenta más cosas o porque son como actores españoles. Es decir, ayudan menos, suelen ayudar menos a la creación de la industria local, ¿no? Es un poco como exhibidor, sí, te digo. Ese es el tema que yo quería abordar contigo porque es básico. Me alegro que lo tomes con un cierto optimismo, pero eso que tú llamas colonización, en los últimos años se ha ido viendo de manera palpable. Por ejemplo, el grupo MK2, el grupo francés, compra un grupo cordobés y se hace a día de hoy un grupo francés, con lo que supone
de defensa, y lo considero normal, de su cinematografía, la francesa, que ya es una, gracias a la ley Lang, ojalá tuviéramos del ministro Jack Lang, tuviéramos aquí un ministro como Jack Lang que defendiera nuestra cinematografía, pero Francia le tuvo y nosotros no, con lo cual MK2 llega y hace un buen servicio a defender el producto francés principalmente. Tengamos en cuenta que nosotros para nosotros, para los distribuidores, para los exhibidores españoles o para los exhibidores andaluces, MK2 es parte de nosotros, quiero decir, igual, su sede social está en Córdoba, porque es una empresa comunitaria. Nosotros cuando hablamos de empresas independientes, son aquellas que no están relacionadas con multinacionales, como es el caso fundamentalmente de Yelmo, con un fondo de inversiones chino en este caso, y como es el caso de Cineápolis, que tiene Yelmo, y Cinesa. MK2 lo que sí tiene es que en Francia, a excepción de España, en España nunca ha habido una industria del cine desde hace mucho tiempo, porque una industria es algo que acoge a la producción, a la distribución y la exhibición, y en donde esos tres segmentos del negocio van de alguna manera coordinados para generar pues, un producto, una industria, un empleo, una riqueza. En Francia, por ejemplo, sería impensable que una sala de cine no reciba ayudas, pero no ayudas por estar abierta, sino ayuda porque está ayudando al cine francés. Es decir, no nos olvidemos que al final la función del fomento público de la economía es lo que técnicamente se dice la cobertura de riesgo. Es decir, mire usted, como usted está en un sector que tiene mucho riesgo, la biotecnología, para no hablar de cine, el Estado, vía subvenciones o vía mecenazgo, le cubre ese riesgo. Eso, por ejemplo, es lo que hacemos Europa con nuestro cine de Cádiz o con otros cines en Sevilla o con otros cines en Málaga, que es lo que tiene además red de cines europeos, que hace un poco, es un contrato que tú haces con ellos y el cual te van exhibiendo. La ventaja de los cines franceses, y por eso se pueden expandir hacia afuera, porque esos apoyos son muy potentes. Entonces yo esto lo vengo diciendo hace muchos años, yo no quiero que me subvencionen, yo no quiero que me den una subvención, yo lo que quiero es que me ayuden a competir. Eso es muy difícil hacerse entender. Primero, a los políticos de este país y segundo, los del sector. No digo ya ni unos ni otros, porque yo lo que quiero es que me den herramientas para competir, herramientas para ser mejor. No que me den... al final, una subvención no te resuelve un problema. Te resuelve una inversión, te resuelve montar una máquina, pero lo que realmente tenemos que plantearnos son políticas de fomento de la competitividad del cine español. Es de pena llegar a Berlín y ver que hay 20 agentes internacionales de venta italianos, 40 franceses, 40 alemanes, yo qué sé, 10 belgas, no digo ya coreanos, alemanes, norteamericanos, y hay 4 empresas españolas que son agentes internacionales de venta. Si no vendemos nuestro cine hacia afuera, ¿cómo es que vamos a conseguir una presencia del cine español fuera? Es decir, claro que tenemos ídolos y claro que tenemos personas de una valía tremenda. Pedro Almodóvar, el propio hermano de Trueba, ¿no? Pero un árbol no hace un bosque. A España lo que le ha faltado hace muchos años es un contexto industrial, en donde las ideas y el talento se habían direccionado para llegar a la distribución, a las salas de cine y al público. Eso es donde estamos realmente donde tendríamos que dar la campanada. Claro, mientras que sigue existiendo un programa que se llama Aula de Cine, que consiste en ponerle a los niños en las clases vídeos y no enseñarles el placer que es ir a una sala de cine. Yo digo que hay dos tipos. El cine se ve en el cine, los otros serán películas y se puede ver en cualquier sitio. Pero el disfrute, que es ver una película hecha para una pantalla de cine, eso hay pocas cosas comparables a tu vida. Ahí sí te metes en un mundo distinto, ahí sí entras. Además, hoy con la tecnología, el sonido envolvente, entras en otro mundo. Eso de verdad es cine. Lo otro pues son películas que las puedes ver en tu... Pero claro, no sé, cualquier película que te hayas visto hace poco. Es decir, voy a hablar, por ejemplo, de una película muy pequeña, Viaje al cuarto de la madre. Bien, esa película, yo la veo en una pantalla y digo, pues es una buena película. Está bien hecha, está bien dirigida, está bien actuada. Tú la ves en 300 metros cuadrados de pantalla o en 50 metros cuadrados de pantalla
Y es que la piel se te pone de gallina cuando ves esa película. ¿Por qué? Porque la transmisión que hace esa pantalla y esa chica que ha pensado esa película para ser vista en ese soporte no tiene nada que ver con lo que ves en un teléfono móvil. Vayamos a Andalucía. La nueva ley del cine andaluz, ¿crees que recoge algo de la sensibilidad de la que tú me estás hablando? Sí, la ley del cine, y eso hay que reconocerlo, yo he estado directamente muy implicado en los 5 últimos años como presidente que soy de la patronal de los distribuidores, y también porque sé la importancia que tiene un marco legal. La verdad que reconoce todas nuestras aspiraciones. Otra cosa es que la ley es pintar el marco. Ya tenemos que ir el marco. ¿Y ahora qué pintamos ahí? Porque el marco ya está. Un marco que además le compete a Andalucía, porque Andalucía desde el último Estatuto de Autonomía del 2007 tiene competencias exclusivas en el cine. Una cosa que normalmente no nos acordamos. No, las competencias de cine en Andalucía son Andalucía. Otra cosa es que en los últimos años no se han traído las transferencias. Las transferencias son los medios económicos y materiales que permiten ejecutar esas competencias. Cuando me dicen, hombre, es que el cine catalán es muy bueno, yo siempre pienso lo mismo. El cine catalán lleva recibiendo desde el año 2000, en 1981, 1.000 millones de las antiguas pesetas, 6 millones de euros para el fomento del cine en Cataluña. Si nosotros eso nos hubiéramos planteado en el 81, ¿qué pasa? Que nosotros partimos de un punto mucho más atrás. Tradicionalmente en España, nada más que había habido 2 polos audiovisuales, Madrid y Barcelona, igual que ahora, pero ahora con el nacimiento de las televisiones autonómicas fundamentalmente han nacido otros polos audiovisuales y cinematográficos. Y claro, no partimos de cero, partimos de -0. Para ver partir de -0, ¿dónde estamos? Está muy bien. ¿Es todo el potencial que tiene el cine en Andalucía? No. Si yo veo lo que técnicamente se llama, y perdón por utilizar algunos términos un tanto complicados, ¿no?, que es la tasa de cobertura, es decir, cuánto cine ven los andaluces producido en Andalucía, ni te voy a dar el número porque es muy triste. Es decir, los cines andaluces no están llenos de películas andaluzas, muchas veces ni de películas españolas, ¿no? Pero claro, eso hay que irlo corrigiendo. ¿Cómo se corrige? Como te decía al principio, dándonos herramientas de competitividad. ¿Por qué los actores andaluces se van a Madrid? Exceptando tú, que te has quedado en Cádiz, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque tú dices, oye, si yo veo el panorama de los actores, ¿por qué no tienen trabajo aquí? ¿Eso es malo, es bueno? No, es sencillamente que estoy seguro que les gustaría más trabajar aquí, pero aquí tampoco hay tantas producciones como para que vengan los actores españoles, ¿no?, o los actores andaluces a trabajar a su tierra, ¿no? Esto es un mundo muy abierto, un mundo muy globalizado, en donde las cosas están cambiando y en donde lo que está claro es que no nos podemos quedar quietos. Hay que estar todos los días pensando, el productor en cómo produce más. Esto está cambiando. Y yo creo que está cambiando para bien. Y miren, pues yo no sé dónde vamos a llegar, pero me parece que donde estábamos no funcionábamos bien. La sensación que tengo muchas veces. ¿Para dónde es el cambio? Yo creo que algo mejor, algo distinto, algo más atractivo. Sabemos que hay una generación de edad que se ha perdido para el cine, porque vienen en otra, pero también sabemos que el público infantil y juvenil cubre los fines de semana una sala de cine. Y hay un producto infantil y juvenil buenísimo que se hace en el mundo. En España se hace poco producto infantil. Vamos, yo tengo la suerte de haber hecho una película infantil, y es una película de las que te dan cariño, porque además el reflejo del niño es muy sano y es muy permanente. Entonces yo digo, ¿por qué hacemos tan pocas películas infantiles cuando sabemos que es un mercado que tiene una virtualidad tremenda, ¿no? Porque no nos interesa muchas veces, no le interesa al productor, no le interesa el talento, no le interesa. Porque el niño es un público complicado, igual que es un público que te da mucha satisfacción, también te da dolores de cabeza para llegar a él. Porque tienes que hacer una película de niño y es, por tanto, vista desde los ojos del niño y con mucho ciencia detrás suya, mucha pedagogía, mucho hablar con pedagogos, mucho moverte en ese mundo. Pero ¿cuántas películas infantiles se hacen en España? ¿Productor? Hablemos del Rogelio Delgado, productor. Aprovechando a lo mejor no solo lo infantil, sino tu faceta como productor, y a lo mejor nos podrías desvelar alguno de esos proyectos como productor que puedes estar barajando. Bien,
No, nosotros barajamos ahora mismo varios proyectos, algunos de documentales, algunos tenemos una película ahora mismo en preproducción muy original con un sevillano que de los que es un ejemplo claro de lo que te decía antes. Es decir, este es un sevillano de Ubrique, perdón, un andaluz de Ubrique, que es tan bueno que la propia Junta de Andalucía le pague que estudie en la Escuela de Cine de Barcelona. Eh, y no hace cine en Andalucía. Bien, ahora la hemos recuperado, estamos trabajando con una película que yo creo que puede ser de éxito, no de éxito en el sentido de éxito de público, porque es una película que está hecha con un sentido de innovación en el tratamiento, en las formulaciones, con artistas de mucho peso, con un diálogo muy original y un tratamiento original. Yo digo que, cuando me dicen, ¿qué es lo que es? Digo, mira, pues tú imagínate, amanece que no es poco con Quentin Tarantino, pues es un cóctel. Como es una película que tiene una parte de innovación, pues lo que le pedimos es que eso funcione en donde tiene que funcionar. No vamos a pedir que funcione a lo mejor en la sala de cine los viernes a las 8 de la noche, ¿no? Que ese también es otro concepto que yo tengo como productor. Yo no hago el cine que me gusta ver, yo hago el cine que creo que soy capaz de producir. Eso lo aprendí cuando era editor de libros. Los libros que me gustan me voy y los compro. Aquellos que edito o aquellas películas son aquellas que yo creo que puedo hacerlo bien como productor. El productor es un director de equipo, es alguien que intenta crear unas rentas y transmitirlas a un grupo de talento, es alguien que tiene que estar en el mundo. Y yo no me puedo quejar, es decir, mis dos últimas películas, que son coproducciones con México, una lleva 20 y tantos premios, otra ha sido comprada por la HBO y se estrenó en México con 700 copias. También es verdad que hago un cine un poquito particular, un cine que me gusta que sea un cine un poco distinto, es decir, he hecho la última película de toreros que se ha hecho en España, he hecho una película de niños, he hecho una película de guerrilleros de broma en México, un poco buscando otras cosas. Es decir, yo creo que el cine tiene que tener originalidad. Hicos decía una cosa, decía, yo cuando empiezo a rodar, a mí nada más que una cosa que me preocupa, y ella era una sala vacía de 400 butacas. Claro, tú ves a Hicos, ¿no? Hicos no se repitió 2 veces en su vida, Hicos nunca hacía la misma película. Podía ser el mismo Hicos, pero cada película era distinta a la anterior, ¿no? Y como eso, pues te puedo contar otro montón de cosas. Entonces, yo creo que hay veces que entramos en demasiadas repeticiones argumentales, porque eso sí es un problema en el cine andaluz. Tenemos pocos guionistas. ¿Por qué? Porque quizá el papel del guionista lo hemos ido perdiendo y los buenos, es verdad que han emigrado a Madrid, porque en Madrid hay mucho negocio, con la serie, yo digo que el texto, cualquier texto es la base de la cultura. Una película al principio es texto, que es un guión. Si el guión no dice las cosas que tiene que decir, no las desarrolla como las tiene que desarrollar, no las cuenta como las me debe contar, es muy difícil que de ahí salga una buena película. Es mucho más fácil que un buen guión se lo cargue un mal director. Pero eso lo estamos perdiendo. En Andalucía no hay 100 guiones dando vueltas para ser producidos, como puede haber a lo mejor en Cataluña. Hay 50 o 60 guiones que están buscando producción. Y hay una estabilidad de guionistas. Digo, de guionistas aquí que pueda tirar, porque en el fondo la industria cultural, ya sea en cualquiera de sus facetas, la editorial, la cinematográfica, la televisiva o la editorial, en Andalucía es muy poco potente. Como mercado somos muy potentes, como productores, distribuidores y exhibidores, somos muy pequeños. Pese a todo, y hace un rato te veía optimista, ¿vas a abrir más salas en un futuro más o menos cercano? Intentaremos. Ese es nuestro objetivo, pero eso no es tan fácil, eso es más fácil decirlo que hacerlo. El mercado está el mercado de cine es muy maduro. Bien, tú estás viviendo como nosotros hemos cogido un cine en Cádiz y después de casi 3 años le hemos logrado ir bien cambiando la cara, sin por eso perder la esencia de cualquier actividad empresarial, que tiene que haber saldo. Si no hay saldo, la empresa se cierra, y con un esfuerzo importante, ¿no? Inversor y personal. Y esa es la filosofía, que el cine, de mucho cine y de un cine distinto, adaptado a los públicos, buscando siempre el ser parte de algo. Y esa filosofía de adaptabilidad que yo creo que tenemos los distribuidores y los exhibidores,
también muchas veces a mí me la pediría a los productores. Adaptarse a nuevas cosas, buscar nuevas cosas, buscar nuevos modelos. Yo creo que es el productor de los productores con más coproducciones internacionales que hay en Andalucía. Coproducciones, es decir, que hemos cogido y hemos puesto cosas. Ese es un ámbito que hay que trabajar mucho, las coproducciones. ¿Por qué? Porque es una forma de juntar los recursos necesarios, de talento y económico, para que se hagan proyectos con más enjundia. En el cine hay una verdad. Si tienes dinero, y tienes mucho dinero y gastas mucho dinero, es muy difícil que haga una mala película. La puedes hacer, ¿vale? Pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque mientras tú más gastas en algo, más complejo se hace la toma de decisiones y más pensado. Es decir, más ciencia, más pensamiento, más tiempo puedes dedicar a esa producción, ¿no? Por eso hay unos mínimos que o tú llegas o tú no puedes hacer la película. Y aquí estamos emperrados muchas veces en que con ese mínimo no llegamos, hacemos. Como decía hace poco, creo que era Seda, el presidente de los actores, decía, no, si nosotros estamos muy contentos, lo único que queremos es que los actores cobren. Quiero decir que yo también lo entiendo. Ya está bien de cortometrajes sin que la gente cobre, ya está bien. Hay que ir buscando que la gente entre dentro de la industria. Y eso significa también a crear antes de la industria, antes de entrar en la industria, unos centros de formación adecuados para formar a esos profesionales. El cine son oficios. Aquí no hay una escuela de cine. Digo, aparte de iniciativas como la vuestra que podéis tener en Cádiz o la de Almería, pero que son iniciativas dentro de un paraguas de carrera universitaria y dentro de un complemento formativo. Pero aquí no hay una escuela de cine, tú entres en primero y te digan primera asignatura, historia del cine, segundo, guión de la narrativa, tercera, de 4 años que tú digas un título al final graduado en cinematografía, especialidad, producción, distribución, exhibición. No hay. Claro, cuando tú esas cosas las cuentas en Europa te miran con cara de chino. Yo estaba intentando montar, que al final no ha podido salir por una serie de desgraciadas contingencias, unos cursos de formación de gerentes de salas de cine. Y hablaba con una escuela que hay en Francia, oficial, de gerentes de salas de cine. Y tú en Francia o tienes ese título o no te colocas de gerente de sala de cine. Claro, ¿por qué el cine en Francia funciona y por qué funciona mal? Porque ellos se han basado en los fundamentos. Y eso es lo que nos da la ley, fundamentos, da un marco. A partir de lo que pintemos en ese cuadro, lo podemos pintar bien o podemos pintar mal. Podemos hacer brochazos rápidos que al final no digan nada y tengamos que contratar a un especialista para que nos explique qué es lo que hemos pintado, o hacer algo que podamos entender y sobre él construir. Y ahí es donde estamos ahora mismo en esta etapa de la ley, en lo que la ley definió muy bien, que es un plan estratégico, y en toda la normativa reglamentaria que la ley tiene, que es bastante, que eso el público no lo ve, porque es todo el tema de regulaciones laborales, regulaciones de apertura de establecimientos, temas muy técnicos o muy dentro del negocio. Y uniéndote, tenemos una ley, gran paso, una ley consensuada, es decir, una ley que no hay problema ni inseguridad, que es una de las cosas que nosotros siempre pedimos, que si se aplica si vamos a perder el tiempo haciendo una ley, esa ley tenga un consenso de que nadie venga mañana a otro y diga, ya no me gusta, voy a hacer otra. Que tenga un consenso, y salió por el consenso. Yo creo que es una de las pocas leyes que en la última legislatura han salido por el consenso de todos los grupos. Eso es muy importante. Pues bien, ahora es responsabilidad de la Administración y sobre todo es responsabilidad del sector. Que el sector sepamos lo que queremos pedir. No que quiero pedir yo como distribuidor, no que quiero pedir yo como exhibidor o que quiere pedir el otro como productor, sino como industria. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuántas películas queremos producir? ¿Cuántas salas queremos abrir? Y que todo eso lo vayamos ordenando dentro de un contexto de estrategia de la industria para generar empleo estable. El sector de la exhibición, por ejemplo, es el sector de la industria que más empleo crea en Andalucía. Son más de 3.600 personas las que todos los días, como yo digo, abren las taquillas de los cines en Andalucía, que son muchos miles de personas, ¿eh? Entonces, pues tenemos que ofrecerles seguridad y todo, ahí estamos todos implicados, ¿no?
Rogelio, agradecidísimo. Tu visión, además del cine, nos hace ver uno de que generalmente no se trata, que es el de la exhibición, la distribución y evidentemente tan importante como la producción. Y bueno, esperamos volverte a tener pronto con nosotros. Cuando queráis, para mí hablar de cine es un placer, igual que de cultura y hablar contigo.